tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Hoy los equipos de México y Estados Unidos iniciaron las reuniones para concluir la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El equipo negociador de nuestro país está encabezado por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Jesús Seade, jefe negociador del equipo de transición. El Tratado de Libre Comercio renovado podría quedar en un principio ya listo para finales de este mes, aunque todavía faltan acuerdos en las reglas de contenido del tema automotriz y la llamada cláusula sunset. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches, pues Ezra. todos tienen prisa, que porque se acabe rápido, que porque se firme, reglas del tema automotriz que estaban allá atoradas, parece que ya la movieron, la cláusula sunset, que es la de finalización cada 5 años del tratado, que parecería tendría una salida, y ahora parece que a Canadá pues lo están haciendo a un lado. No creo que México vaya a aceptar una jugada de esta naturaleza, parte también de la dinámica que tiene todavía el señor Trump. Lo importante también es que el equipo de transición encabezado por Seade está junto con el equipo mexicano, y hoy incluso se decía que pues el presidente Peña Nieto, algo interesante, sería el encargado de firmar el nuevo tratado con la aprobación de un Congreso de Morena. Sí, hay un intento ahorita, desde hace unos días, de tratar de sacar a Canadá. Eso fue lo que intentó hacer el señor Trump. Afortunadamente México no participó en ese juego. No solo eso, el mismo Jesús Seade estuvo el día de ayer en una entrevista con un canal canadiense aclarando que de ninguna manera esto es una negociación de los tres, y es muy importante porque él es el representante del gobierno electo en estas negociaciones. Yo creo que pues aquí esto es como el son de la negra, ¿no? A todos diles que sí, pero no les digas cuándo, y así se la han llevado con la negociación del tratado. En mayo iba a estar, ya no estuvo. Ahora que en agosto, pues yo no sé si vaya a ocurrir. Otra vez todo depende de Donald Trump. En cualquier momento se le ocurre una idea genial y destruye todo. Ejemplo, ayer se le ocurrió que los aranceles a China no van a ser de 10, sino de 25%, justo cuando estaba el negociador allá. Entonces, pues así no se puede hacer nada. Lo comentaban hoy también, si el señor Trump lo que quiere hacer es, cuando se firme el tratado, decir, ya ven, yo los controlé, pues entonces tanto México como Canadá van a tener mucha dificultad para vender el tratado al interior del país y lo pueden dejar colgado. Así que, pues hay que seguir esperando. Esto no queda claro, ¿no? Habíamos dicho en programas anteriores que se abría una ventana en esta negociación con los Estados Unidos, que efectivamente el obstáculo mayor ha sido el presidente Trump. Yo interpreto esto no como medidas disparatadas y aisladas. Yo sí creo que hay una estrategia atrás y que México y Canadá están jugando una parte, y me refiero a una estrategia por parte del gobierno estadounidense, y que para variar, ¿no? En esta ocasión México y Canadá podrían salir beneficiados. A mí me parece que lo que está haciendo el señor Trump es, bueno, primero le declaró una guerra comercial al mundo entero, después la extendió a productos provenientes de la Unión Europea. Más tarde lo hizo con productos chinos, y ahora, como bien dice Macario, amenaza no solamente con gravar o cobrar impuestos a los productos chinos, sino subirles la tasa con la que ya había amenazado, que por cierto todavía no se convierte en una tasa efectiva. Todos son amenazas, ¿ok? Y en ese sentido, me parece que ya el señor Trump, no sé si recapacitó o a lo mejor así lo tenía pensado originalmente, eso es difícil saberlo, pero creo que este cambio de gobierno en México le abre la posibilidad de decir, ya ven, cuando hay un diálogo y cuando se favorecen los intereses de los Estados Unidos se pone de acuerdo. Creo que esa es un poco la jugada, y me parece que entonces eso aumenta la probabilidad
de que efectivamente se concluyan las negociaciones, porque en mayo las personas que estuvieron involucradas en esto y algunas que nos visitaron y nos comentaron sobre el tema, realmente ya faltaba muy poco para ponernos de acuerdo. Y México ha mostrado siempre flexibilidad en algunas de las demandas estadounidenses, Canadá también lo ha hecho, excepto por los dos temas que ahorita me parece que son los más difíciles, y esos están en la cancha de los Estados Unidos. Uno es que no se cancele cada 5 años el tratado, porque simplemente no habría empresas que vinieran a invertir a México, a Canadá, si dentro de 5 años no sabes si vas a tener el mismo tratamiento arancelario. Y el otro es el tema de la disputa de negociación, o sea, que cuando haya una diferencia de opinión se pueda dirimir en un panel especial para ello. Ahí a mí no me parece que eso sea muy difícil para Estados Unidos de decir, bueno, está bien, les doy chance. ¿Y por qué? Porque lo que quiere presumir el señor Trump es que va a generar más empleos para los estadounidenses, más inversión para las empresas estadounidenses, y si lo anuncia de esa manera, yo no creo que se dificulte demasiado la aprobación en el Congreso de México o en el Congreso, con los legisladores canadienses, y la razón de eso es que ya todo el mundo conoce al señor Trump. Entonces, independientemente de lo que se negocie, él va a decir que se negoció lo mejor para él, ¿no? En el tema es básicamente qué es lo que planteé de aquí hasta noviembre, que es el asunto de la elección en Estados Unidos. Hoy está muy metido en un discurso para sus agricultores. Todo el tema de darles apoyo, no les ha dado un centavo, pero bueno, ahí está el tema de su base. Las encuestas le salen muy mal. Las últimas hablan de una ventaja de los demócratas en el Congreso, más o menos de 42 contra 35. 7 puntos de ventaja en favor de los demócratas. Muchos, incluso republicanos, dicen que esto puede ser una verdadera catástrofe en la Cámara de Representantes, y en el Senado el asunto empieza ya también a moverse, y esto lo hace a él radicalizar el discurso y echarle la culpa a los demócratas, y el tema ruso, y acusar de conspiraciones. Ya inventó una nueva que los demócratas están tratando de derrocarlo y de generar una rebelión, cosas que tienen que ver más que nada con esta misma idea echada a andar en la elección presidencial de la debacle que viven las instituciones en Estados Unidos. En este escenario, si el juego se va hacia China, o sea, ahí podríamos hablar de esta lógica también absurda, pero que podría beneficiar finalmente a México y a Canadá, diciendo, estos son los míos, con estos negocié y a partir de ellos lo logro. Esto parece que se va moldeando a partir no de lo que Trump dice, sino lo que Lighthizer y otros que eran los duros dicen, ya hay acuerdo, ya estamos cerca. Cuando oyes a estos, que son los que realmente le ponen el freno a la negociación en forma directa, es donde hay esperanza de que esto funcione, ¿no? Pues puede ser, pero a mí me preocupa mucho la dinámica política que estamos viendo en Estados Unidos y en el mundo entero. Cuando una persona gana una elección polarizando, su única solución es seguir polarizando, porque nunca va a poder entregar resultados. Es decir, lo que Trump ofreció no puede existir. No va a crear empleos en Estados Unidos vía comercio, eso no pasa. Entonces, cerrándolo, abriéndolo, no va a generar empleos ni va a traer inversiones. Entonces, su único camino es estar cada vez más polarizando la discusión. Por lo tanto, no le conviene tener acuerdos. Llegar a un acuerdo implica que ya se acabó el tema y eso no le va a beneficiar. Él lo que necesita es seguir posponiendo, como los dos dijeron ahorita. Es pura amenaza, es puro decir, pues sí, porque en el momento que esto se vuelva realidad, entonces tienes que enfrentar los resultados y eso es lo que no quieres hacer. Y esto vale la pena también considerarlo para lo que vamos a estar viendo aquí en México. Es simplemente estar ofreciendo y ofreciendo sin necesidad de llegar a resultados jamás, porque los resultados nunca van a ser los que ofreciste, no se puede. Nada más que aquí, pero nada más, Mauricio, nada más que aquí para Trump hay una fecha límite, que es el proceso electoral, porque si en un proceso electoral estos resultados no se dan y seguimos en esta lógica y te da un resultado en donde pierdes mayoría en el Congreso, esto es una realidad, ya más allá de tus invenciones y de tus fake news y de tus realidades hechas en el espacio.
de repente te encuentras con que pierdes un poder político y que ese poder político en la realidad te puede destruir. Es cierto, él está tratando de armar una Suprema Corte de Justicia a su modo para tratar de mantenerse, pero si pierde la elección intermedia, ¿sí?, se va a ver prácticamente destruido y ahí tendría que haber cierto nivel de realidad, pero como tú dices, Macario, no es un hombre que esté acostumbrado a entender a la realidad como algo tangible, ¿no? Bueno, yo digo que depende del tema. En la parte económica, su reforma fiscal es completamente tangible, o sea, le bajó los impuestos a las empresas y a las personas, subió el gasto. Bueno, yo no digo que no tenga consecuencias, nomás estoy diciendo que es tangible. Le está yendo bien. Le está yendo bien a la economía de los Estados Unidos, pues si te bajan los impuestos, la gente está comprando más y el crecimiento económico de los Estados Unidos el segundo trimestre fue del orden 4%. O sea, es una tasa que no se había visto desde hace realmente muchos años. Entonces, en ese sentido, también hay cosas que le funcionan. Yo creo que el amigo Trump, que efectivamente cuesta trabajo descifrarlo, pero me parece que no solamente vive de promesas, también vive de realidades, y en este caso me da la impresión de que lograr un acuerdo en el que lleva invertido más de un año con los Estados Unidos, con México, con Canadá, precisamente frente al reto de China, que es el país con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial, le puede servir básicamente para ya no continuar con la guerra comercial. O sea, la guerra comercial, yo me imagino que debe tener asesores Trump que le dicen, ¿sabe qué? Aquí el primer perjudicado es el ciudadano estadounidense, porque los coches le van a salir más caros, las televisiones, los celulares, y por otro lado a los agricultores, los estadounidenses también los estás perjudicando, porque ahora ya no pueden vender lo mismo en Asia o en México o en Canadá, y entonces en lugar de generar ganancias generan pérdidas. Entonces, creo que ahí como que se le alinean los astros a Trump para que esto no sea solamente una promesa o no llevártela como promesa eterna, ¿no? Es que hay que recordar además que parte de este crecimiento económico derivado de compras extraordinarias, por ejemplo, de soya, es producto también del terror que tienen de un aumento en los impuestos, y los chinos de repente empezaron a comprar a los niveles que ellos compran, y mucho del consumo, de la importación que se dio, de la exportación que se dio por parte de Estados Unidos, está ligada a esta idea de que ahí vienen los impuestos y es el momento de prepararse para ellos. Yo no sé hasta dónde esta confrontación entre Trump y la Reserva Federal y todo este contexto de una economía norteamericana sobrecalentada tan rápido le puede servir electoralmente. Es cierto, hay crecimiento, no hay un crecimiento del salario tan importante como se había determinado. No sé si eso le va a servir y si finalmente el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, en su lógica, le sirva para la elección. Me parece que sí, pero con la mentalidad de Trump no lo podemos saber. Yo insistiría, creo que en realidad nosotros estamos analizando ahorita como si el asunto fuera a hablar de hechos, cuando en realidad en la política estadounidense los hechos son irrelevantes en este momento, como lo es en todo el mundo. La discusión es acerca de los dichos, eso es lo que está moviendo la política en el mundo, por eso es exitoso este señor, y alcanza a convencer a un porcentaje muy elevado de estadounidenses, insuficiente para ganar la elección en noviembre, pues sí, pero sigue siendo 35 o 37% de la población, no es una cosa menor. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es un pleito acerca de las interpretaciones del mundo y no de la realidad del mundo. En consecuencia, si tú bajas impuestos y esto te va a significar un gran costo a largo plazo, no importa, porque lo vendes hoy como un gran éxito, que es lo que está haciendo. Este 4% que tú decías, también lo vimos en tiempos de Obama, o sea, tampoco fue hace tanto tiempo. En 2011 hay 2 trimestres de 4%, ahorita es 1. ¿Va a alcanzar con eso? Pues yo no lo sé, pero eso le alcanza él hoy para ganar en términos de dicho y de discusión lo que está ocurriendo. Más para recordar, Obama en 2014 sufre una caída brutal en las elecciones y eso es lo que llevó al triunfo del señor Trump. Entonces, eso sí puede ocurrir, ¿sí? Pero esto depende fundamentalmente de una disputa que hoy en el mundo no tiene que ver con los hechos, aunque a nosotros eso nos guste. Eso es lo que yo creo que hay que entender. Ya no estamos en el mundo que conocíamos hace muy poquito tiempo. El de hoy no depende de los hechos, ¿eh?
Pero bueno, perdón, yo vuelvo a insistir porque, Sí, ¿no? Si tú insistes, yo también puedo insistir en el sentido de que tienes razón con las cifras de Obama, nada más que hay una diferencia. Parte de lo que está impulsando el crecimiento en los Estados Unidos es los hogares estadounidenses les está creciendo el ingreso familiar. Y la diferencia en las épocas de Obama y la actual es que en las épocas de Obama, como todavía sentían que la cosa no estaba muy bien, lo ahorraban. Y ahora se lo gastan porque piensan que esto puede perdurar. Y cuando tú compras algo nuevo, pues obviamente te sientes mucho más satisfecho que cuando no metiste la lana exactamente a tu cuenta de ahorros. Entonces, yo no digo que sea la única que va a contar, pero sin duda influye en el comportamiento, ¿no?, de la política y de la forma como acomoda sus planes este amigo Trump, ¿no? Bueno, pues ahí está la discusión. Veremos entre hoy y mañana qué es lo que sucede con el tema del Tratado de Libre Comercio. Ahí estarán las señales muy claras de si hay acuerdo o no. Yo creo que esto puede caminar y caminar bien a partir, pues, de lo que los norteamericanos tienen como prioridad y que podría, a pesar del pesimismo de Macario, pues ser algo bueno para nuestro país. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos criminalidad de nuestro país, otro problema real. Esto es Dinero y Poder. Durante 2017, el INEGI registró más de 31,000 homicidios, es decir, 25 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional. Las entidades que concentraron el mayor número de homicidios fueron Estado de México con 3,046, Guerrero con 2,575, Guanajuato con 2,253, Chihuahua 2,222 y Baja California con 2,143. Yucatán, Campeche y Aguascalientes son los que menor número de homicidios reportaron durante el año pasado. Para hablar de este tema, nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Adrián Franco Barrios, director de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Adrián, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Se disparan los números como nunca, algo pasa. En efecto, el pasado 30 de julio, el INEGI publicó la estadística preliminar de defunciones por homicidio, en la que destacamos desde luego los datos que bien acabas de dar, Ezra. 31,174 homicidios a nivel nacional de manera preliminar en este 2017. Esto significa un aumento de 26,9% con respecto al año inmediato anterior, es decir, 2016. Y si lo convertimos a la tasa por cada 100,000 habitantes, significa una tasa de 25 homicidios por cada 100,000, que es superior a todas las que tenemos registradas, por lo menos desde 1990, que el INEGI ha venido sistemáticamente recopilando y procesando y publicando esta información. Ahora, tenemos información previa a 1990 que no es exactamente compatible, no era el INEGI el que la hacía, algunos de esos datos vienen realmente de documentos judiciales, y ya ves que en México a veces no se denuncian todas las cosas, pero para regresar a una tasa de 25 por cada 100,000 hay que irse a un poquito antes de que yo naciera, para que el auditorio más o menos ubique de qué estamos hablando. Todavía en ese la tele era en blanco y negro. Época de Matusalén. Antes estamos hablando fines de los años 50, inicios de los 60, teníamos niveles parecidos. A lo mejor en aquel entonces no se sentía la violencia como hoy porque era una violencia más rural y menos urbana. Pero en este momento, con esta tasa de 25, hay estados que están en niveles muy por encima. Por ejemplo, ahorita que mencionaba Ezra, mencionó a Colima, que tiene una gran cantidad de homicidios con una población muy pequeña, y creo que está en el primer lugar, ¿no? Por ahí así es, Macario, de 100, ¿no? En 113 por cada 100,000 habitantes. Y lo mismo ocurre en Baja California Sur, Chihuahua, y hay varios estados en donde el nivel de homicidios, o la tasa, perdón, estaría en niveles parecidos a los que tiene Honduras o los que tiene Venezuela, los más altos del mundo. De hecho, por arriba, sí. Macario, esa es una muy buena anotación. Miren, cuando hablamos de homicidios, en efecto, hay dos formas de observarlos. Uno es por los números absolutos y otra por relativizado a tasa por la población, que es la forma correcta de medirlos y además de hacer las comparaciones salvadas algunas diferencias. Déjenme platicarles que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó hace unos años su último informe global. En ese informe global de homicidios, que pone prácticamente a todos los países, si no es que casi todos, y determinó que Honduras tenía una tasa de 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y entonces eso era el país con la mayor cantidad de homicidios en el mundo.
Ahora tenemos una entidad como Colima con 113 homicidios por cada 100,000 habitantes. A diferencia de Chihuahua, que hace algunos años registraba tasas arriba de 100, hasta 180 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora es Colima, en efecto, un estado. Pero es curioso porque Colima, por ejemplo, es una entidad que pues hace algunos años registraba datos junto con Baja California Sur menos que Yucatán, ¿no? Hace 10 años tenía menos homicidios que Yucatán por lo menos en tasa, ¿no? Convertidos. Sí, Entonces, pero se movieron de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, ¿no? Los traficantes, y aparentemente eso sería parte de la explicación, así ¿no? es, en Colima para el tema del puerto y el tema de la situación geográfica que tiene. Baja California Sur, por ejemplo, tiene 91 por cada 100,000 habitantes, Guerrero 71, Baja California 60. Es decir, son tasas muy elevadas a nivel estatal, que hace que se moviera muy rápido de 20 a 25 por cada 100,000 habitantes. Adrián, más allá de las cifras de homicidios, a mí creo que me ha sorprendido muy favorablemente el que el INEGI, que quizá estábamos históricamente acostumbrados a que te daba información, pues básicamente económica, información geográfica, tiene un acervo enorme de información sobre seguridad pública, además de otras cosas. Y bueno, en este tema a mí me llamó la atención, llamaron la atención dos cosas. Una que tiene que ver con unas series que le llaman incidencia delictiva. A lo mejor valdría la pena que nos comentes para el auditorio en qué consiste, y yo traigo aquí algunos numeritos. Y otra serie, otra base de información sobre percepción de la seguridad o de la inseguridad por parte de la ciudadanía. Y hay algo que, bueno, normalmente lo que vemos es que en los estados en donde hay una mayor incidencia delictiva, yo lo interpreto con un mayor número de delitos, no solamente homicidios, sino puede ser robo, extorsión, o sea, todo junto. Pero hay otros estados, y cito solamente algunos, en donde la percepción de inseguridad es alta. Ejemplo, y tomo aquí los que tengo más o menos al azar: Tabasco con 89%, Tamaulipas con 85%. Marqué todos los que está la percepción arriba del 80%, que yo entiendo que lo que quiere decir eso es que el 80% de los habitantes manifiesta un cierto grado de inseguridad, ¿no? Veracruz con 90, Zacatecas con 85, y sin embargo ahí la incidencia delictiva es inferior al promedio nacional. Yo sé que el INEGI es el responsable de producir las estadísticas, no de analizarlas ni de interpretarlas, ya bastante tarea es producirlas, pero ustedes cuando ven estas cosas también les llama la atención. Claro que nos llama mucho la atención. Te respondo en dos ámbitos. En efecto, el INEGI, en sus diferentes versiones a lo largo de ya muchos años, nunca tuvo el acervo de información sobre los temas de gobierno, seguridad y justicia como los tiene desde el 2009 para acá. Se creó un espacio al interior del INEGI propicio para desarrollar estas estadísticas. Ahora tenemos estadísticas sobre la corrupción, sobre la calidad de los bienes y los servicios públicos, sobre el capital humano en los gobiernos, sobre la seguridad, la justicia, sobre los sistemas penitenciarios. Es decir, hemos creado esta infraestructura. Ahora bien, por el tema de... Hay tres componentes básicos para el análisis de la fenomenología del crimen. Uno es la incidencia delictiva, que son el número de delitos que ocurren en un país, y hay dos formas. Una se calcula por encuestas, es decir, para saber cuántos delitos realmente se estima ocurrieron en una población, y la otra es por los registros que tenemos, que generalmente caen del Ministerio Público. La otra es la prevalencia, ese es un dato muy importante, son cuántas víctimas de delitos tenemos en una sociedad, ese es muy importante ese dato. Y el tercer dato es el de la percepción. Generalmente la percepción la asumimos y decimos, pues así se percibe. No, la percepción es la suma de las experiencias, del conocimiento de lo que sucede a la gente cercana a nosotros. En efecto, los tres fenómenos se comportan distintos, y yo agregaría el tema de homicidios. Homicidios con la prevalencia y la percepción se comportan completamente distintos. Y doy un ejemplo: Colima. Colima tiene la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes, lo platicábamos, 113 por cada 100,000 habitantes. La prevalencia ahí desde 2016 está por abajo del promedio del país, es decir, los delitos del orden común, el robo, el asalto en la calle, en el transporte público, está por abajo de la tasa promedio del país. Y la percepción de inseguridad ahí, del último dato que tenemos de una encuesta muy interesante que es trimestral, urbana, por ejemplo, para Colima es 66%, que también está por abajo del país. El otro caso, Baja California Sur, es 45% la percepción de inseguridad. Es decir, tienen datos que no necesariamente coinciden con el tamaño del problema de homicidios.
tampoco con los delitos, las víctimas y con la percepción. Se comportan completamente distintos. Los Cabos, 45% de percepción de inseguridad, tiene un nivel muy elevado de homicidios y su tasa de prevalencia es baja, ¿no? Entonces se comportan distintos y es muy interesante además. Los que hacen política pública pues ya sabrán que el fenómeno de homicidio, de robo, asalto o de la percepción tienes que atacar de manera distinta, no a rajatabla, rajatabla. Hay un dato interesante que ayer circuló Alejandro Ope, también de la encuesta, que es el número de homicidios por actividad económica a la que se dedicaban. Sí, así es. El dato que yo vi son el número absoluto. Entonces me puse a tratar de ver la tasa por actividad, cosa que no es sencilla porque no coinciden exactamente las descripciones. Y hay que sacarlos de diferentes instrumentos. Sí, pero con la encuesta de ocupación y empleo, algunas de las actividades, muy interesante porque entre comerciantes la tasa estaría por ahí de 40. A ojo, no me vaya a creer el auditorio que es exacto, yo traté de hacerlo de esta manera. Entre quienes se dedican al transporte y actividades similares, esto se va arriba de 100 por cada 100,000. Y el caso maravilloso es las personas con actividad insuficientemente descrita, que a lo mejor son personas que se dedican al crimen organizado y pues no han avisado a INEGI, porque ahí la tasa es de 10,000 por cada 100,000 habitantes. Ahí es una cosa espantosa. Entonces, no sé si esto lo van a convertir ustedes en tasa, yo no lo puedo hacer bien por lo que comentaba. En efecto, Macario, se puede hacer, aunque el tema de actividad insuficientemente descrita se deriva precisamente del certificado de defunción. Es decir, el médico encuentra a la persona, encuentran a una persona o un grupo de personas que fallecieron por causa externa, por agresiones con factor externo, y no saben a qué se dedicaba precisamente esta persona. Entonces le ponen ahí, pues no se sabe, no se desconoce, o si la persona fallecida pues era conocida, pues puede haber sido un agricultor, un comerciante, un artesano, sabían a qué se dedicaba, un transportista, etcétera. Y en efecto a nosotros también nos llama la atención. 3 de cada 4 personas que fallecieron por homicidio el año 2017 pues tenían alguna ocupación, por lo menos se sabe que tenían alguna ocupación, y luego hay que sacar a convertirlos esas tasas. Muchas de ellas tienen que ver con el grado de marginalidad, por ejemplo, de informalidad en algunas zonas del país o en las zonas más, digamos, no urbanas, sino más bien rurales también del país. Entonces, en efecto es un tema interesante. Lo otro es trasladado ya más a temas más generales, por ejemplo, mujeres. Mujeres es 11 de cada 100 víctimas de homicidio fue una mujer, 5 de cada 100 homicidios fueron cometidos contra una persona menor de 18 años. Hay entidades también donde el tema de mujeres se concentra, donde el tema de jóvenes se concentra, y estas mismas tasas a nivel nacional, si las vemos por zona, también tienen unas variaciones muy interesantes en la fenomenología. Finalmente, el tema, Adrián, de este incremento que ha venido dándose de manera constante, ¿y algún elemento que pudiesen ustedes? Yo sé que ustedes solamente, como decía Mauricio, pues dan la estadística, no la interpretan, pero es una tendencia constante, no solamente al aumento en el número de homicidios, sino también a que entidades que anteriormente estaban, digamos, en un nivel bajo, han comenzado a crecer de forma impresionante. Sí, así es, Ezra. Ese es un dato muy interesante. Por ejemplo, hay 2 fenómenos en los datos del último reporte de homicidios que presentamos que son muy, muy peculiares. Uno es que se concentran los homicidios. Ya decías tú bien al principio, México, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua. Con esos 4 entidades tenemos 1 de cada 3 homicidios del país. Pero si agregamos otras 3 entidades que son Baja California, Michoacán y Sinaloa, tenemos 1 de cada 2 homicidios que se cometieron en el país. O sea, entre 7 entidades, 1 de cada 2. Si lo vemos en municipios, 5% de los municipios, y alrededor de 120, 122 municipios concentran cerca del 66% de homicidios, es decir, 2 de cada 3. Consideremos solamente Tijuana, Acapulco y Juárez. En esos se cometieron más de 3,400 homicidios, eso quiere decir el 11%. Entidades, en efecto, Guanajuato es una entidad que está creciendo rápidamente, ¿no? Las otras, como las Baja Californias, por ejemplo, que no estaban en el marco tradicional, digamos, de observación de estos temas. Entonces, la otra es que en 27 entidades
creció el homicidio. Entonces, tenemos 5 entidades donde decreció, que aún Yucatán, por ejemplo, con sus tasas que históricamente ha tenido pequeñas, todavía reduce sus homicidios, pero 27 entidades han ido creciendo. Entonces, el fenómeno tiene a una concentración, pero también a una dispersión y a homogeneizarse en el país. 27. Oye, Adrián, otro punto que también creo que llama la atención es, hay una cosa que le llaman, se le conoce, no lo bautizó así el INEGI, la cifra negra. Claro. Que es un porcentaje muy elevado. Yo entiendo que no es, yo tenía la impresión de que era por apatía de los ciudadanos que no reportaban los crímenes o los delitos, pero veo que dentro de los registros del INEGI ustedes atribuyen como 2/3 partes de la famosa cifra negra, que bueno, si nos explicas en qué consiste, sí, creo que sería gusto. Bueno, 63%, y dicen, esto es atribuible a la autoridad. Claro. Yo pensé que la cifra negra era culpa de nosotros, los ciudadanos, que pues no respondemos a veces como se debe, ¿no? En denunciar los delitos. Con mucho gusto, Mauricio. La cifra negra se calcula solo de la encuesta de victimización que hacemos en el INEGI, que por cierto, ahora en septiembre, el 25, la vamos a publicar la próxima encuesta. ¿Qué es la cifra negra? ¿Por qué es este concepto? Es la diferencia entre los delitos que se registran ante cualquier autoridad y los delitos que realmente sucedieron o se estima que realmente sucedieron. Y eso solamente lo podemos saber a través de encuestas de victimización, lo otro lo sabemos por los registros. En México, alrededor del 93.6, si mal no recuerdo, pero alrededor del 93% de los delitos no se registran en el país, es decir, no tienen una averiguación previa, y aunque se hubiera reportado alguna parte muy pequeñita de ellos, 1 o 2%, en realidad tampoco se siguió una investigación. Entonces, eso es lo que se conoce como cifra negra, la diferencia entre los delitos que realmente se estiman, los cerca de 31 millones de delitos contra los 1.7 millones de delitos que están registrados. Esa es la diferencia. Ahora bien, en efecto, no la bautizamos nosotros, en la fenomenología del crimen o en el estudio del crimen, nace esa y nosotros ejecutamos este. Y en efecto, 2 de cada 3 casos, 63%, tú lo mencionas, Mauricio, corresponde a un tema de autoridad y significa que la gente no va a reportar el delito, primera porque sabe que va a tardar mucho, ¿no? Sabe que no le van a responder, o saben por experiencia propia o por cercanos que aunque hayan ido a reportar el delito, pues no va a pasar nada. Es más, algunos saben que hasta los pueden victimizar a ellos mismos, los pueden culpar del delito. Entonces, en efecto es eso. Cuando la mayoría de los gobiernos dice, bajamos los delitos, en realidad no están bajando los delitos, lo que está bajando es la denuncia, es decir, la apertura de averiguaciones previas antes, ahora carpetas de investigación, y eso hace todavía más amplia la cifra negra. A nivel mundial, países con sistemas de justicia y seguridad mucho más consolidados que los nuestros tienen cifras negras de alrededor del 55%. Nosotros tenemos 93%. Eso implica que los gobiernos, cualquiera, tiene que hacer mucho esfuerzo para acercarse a los ciudadanos y para que vayamos a reportar más. Adrián Franco, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Serra. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pausa. Esto es Dinero y Poder. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2018 registra una disminución de 0.1% respecto al primer trimestre del año y un crecimiento de 1.6% a tasa anual. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda informa que el balance primario de finanzas públicas registra un superávit de 121.052 millones de pesos en el primer semestre de 2018, que equivale a 0.5% del PIB. Bueno, pues finanzas públicas bien, pero crecimiento económico bastante malito. Perdón, no, yo te diría que los dos están bastante regularzones. Déjame comenzar por la parte del PIB, que ese es rápido. No, a ver, no es una catástrofe, extremo, simplemente que nomás pues no están marchando bien. En la parte de la actividad productiva, el PIB, efectivamente ya conocemos el segundo trimestre. Para no hacernos bolas que si son las cifras que incluyen la Semana Santa en abril o en marzo, mejor tomemos el primer semestre, ahí ya no hay problema. Y en el primer semestre la actividad económica en nuestro país, o sea, el PIB creció 2%. Y ese 2% pues es más o menos la tasa que tuvimos durante el 2017. Y bueno, el comentario que habíamos hecho desde hace tiempo es que este año la economía mexicana ya se venía desacelerándose, de una desaceleración moderada, porque el consumo privado, que es el principal componente de demanda de bienes y servicios en nuestro país, ya no estaba creciendo a las mismas tasas. Los mexicanos estamos gastando, pero no con la misma intensidad del pasado. Y eso es fundamentalmente lo que
que prevalece, ya se manifiesta claramente así en el segundo trimestre y lo hemos visto en las cifras, ¿no?, de venta de autos, de ventas al comercio al menudeo, de ventas en las tiendas departamentales y en los supermercados. Y bueno, pues esto va a continuar. Y aquí, digamos, la previsión es que para el segundo semestre del año la economía, o sea, el PIB crezca una tasa parecida, quizá ligeramente menor, y por lo tanto en el año en su conjunto tendremos un crecimiento de alrededor de 2%, como si fuera la B de la victoria, efectivamente, no, pero es 2%. Y bueno, eso simplemente lo que nos dice es que la economía mexicana está creciendo más o menos igual que lo ha venido haciendo en los últimos 2 años. O sea que no es nada, digamos, no es una preocupación. Ojalá que creciera más, pero bueno, por lo menos está creciendo. La parte de las finanzas públicas, ahí muy rápidamente te digo, yo creo que con las cifras que se publican al primer semestre, las cosas no es que estén mal, pero lo que sí es un hecho es que se siguen debilitando poco a poquito. Y te lo digo rápidamente. 1, los ingresos totales cayeron. Los únicos que suben son los petroleros, pero todo lo que no tiene que ver con el petróleo bajó en materia de ingresos públicos. Y el gasto subió ligeramente, pero subió. Entonces, cualquiera de las personas que nos esté escuchando que se le baje el ingreso en su casa y le suben los gastos, créeme que enfrenta una situación de eventualmente de un problema. Y en este caso vemos cómo se genera un déficit fiscal del orden de 206 mil millones de pesos. No es una cifra estratosférica, pero sin duda quiere decir que la deuda pública que había caído durante el 2017, pues ya empezó a subir ligeramente. Nada que vaya a alertar a las calificadoras ni que nos vayan a poner otra vez en mala nota o en observación, pero ese es el resumen, ¿ok? Hay algunas cosas, los ingresos tributarios están creciendo un poquito, en algunos de los impuestos también, está habiendo algunos ahorros en materia de gasto, pero yo creo que el panorama amplio, que es, si te caen los ingresos, te sube el gasto, pues no te queda de otra, te sube la deuda. Por elecciones, ya pasaron las elecciones, van a dejar de gastar. Me queda muy claro, sí, ¿no? Pero ya tienes un boquetito. Sí. O sea, ahorita hay un superávit, pero a la hora que te llegas a diciembre, que hay que pagar más de lo que se paga normalmente, ahí es donde se borra todo. Entonces, pues, en realidad lo que los datos nos dicen es que seguimos como siempre. Ya llevamos 25 años creciendo 2% anual y las finanzas las habíamos tenido en orden hasta que llega la recesión de 2008 y para enfrentar esa recesión empezamos a endeudarnos. Luego el gobierno actual, el que está por terminar, llegó y siguió gastando y a finales de este gobierno se dan cuenta que eso ya no tenía pues más margen. Las calificadoras anunciaron que estábamos en problemas, metieron orden en 2017, con eso nos alcanza hasta ahorita y el nuevo gobierno, pues ahora que entre, va a tener que entrar pensando en cómo le hace para administrar esto. No tiene margen. Va a obtener algunos recursos porque va a reducir algún personal, porque va a bajar sueldos. Pues sí, va a obtener eso. Pues hay que ver en qué lo ocupa, porque tampoco tiene un margen inmenso. Habían dicho que iban a hacer borrón y cuenta nueva en Comisión Federal, todos los deudores. Es una cantidad muy grande de dinero. Dijeron que siempre no, que nada más los de Tabasco, que Andrés Manuel les había prometido hace no sé cuántos, 20 años, una cosa así, que no pagaran. Pero esos nunca iban a pagar de todas maneras. De hecho, ya Comisión traía anotados 41 mil millones de pesos que decía de dudoso cobro, ¿no? Pues ahí deben estar buena parte de ellos. A lo mejor van a asumir ya de una vez ese costo. Vamos a ver, esto es cuestión de ir administrando. La circunstancia hoy es, la economía mexicana no tiene problemas serios, tampoco es una maravilla, y el nuevo gobierno tiene que entrar pensando que su margen de maniobra es muy limitado y que si quiere hacer cosas nuevas, pues tendrá que dejar de hacer algunas de las que hacía antes. Y sobre todo en el tema energético, Esra, del que seguramente vamos a comentar más, pero te doy las cifras. En el primer semestre del año, el déficit público, gobierno federal más las empresas públicas, todas, incluyendo la CFE y Pemex, 206 mil millones de déficit. La mitad de eso corresponde a pérdidas, o sea, a déficits que tienen tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Si la sumamos, nos da un crecimiento de su déficit de 100 mil millones, cifras cerradas. Entonces, sí es una situación en donde necesitas, ahí sí, a Pemex y a la CFE, si no meterlas a terapia intensiva, sí darles un tratamiento porque están en una situación financiera delicada.
no, a diferencia del gobierno federal, ¿no? Ahorita lo platicamos, todos los países están prácticamente con porcentajes altos de deuda. No creo que haya alguno que no lo esté. Bueno, es cosa de ponerse a buscar. Chile no tenía una deuda tan grande, algún país asiático, Singapur no tiene mucha deuda. Prácticamente todos los países tienen una deuda inmensa. Los países ricos arriba de 100% del PIB, los que no somos ricos no podemos llegar tan lejos. Brasil anda en 75, nosotros todavía no llegamos a 50, pero para nosotros el 50 es así como ya, pues sí, es donde ya nos descalifican. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay quien dice, y si todos le deben a todos, ¿cuál es el problema? Que los que nos tendrían que pagar son los que no existen. Todas estas deudas se han hecho pensando en que iba a haber una población en el futuro que trabajara. Claro. Ahora la población no crece y entonces desafortunadamente los viejitos aquí presentes va a estar difícil que sobrevivamos porque no hay jóvenes que nos mantengan en el futuro. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente reforma energética y la propuesta del nuevo gobierno para enfrentarla. Esto es Dinero y Poder. Andrés Manuel López Obrador ratificó a Rocío Nale como secretaria de Energía y nombra a Octavio Romero como director de Pemex y a Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Estos dos últimos han causado controversia en diversos sectores del país. La Coparmex le pide a López Obrador que reconsidere los nombramientos. Dijo que esas designaciones requieren perfiles de alto conocimiento técnico para poder desempeñar eficazmente su responsabilidad. Días antes, el próximo presidente de México designó a Juan Ramón de la Fuente como embajador en las Naciones Unidas, cargo que debe ser ratificado por la próxima legislación. A ver, primerito, el tema de la energía, que es un tema fundamental. Decían, para esos cargos se requieren, pues básicamente, a gente que sepa operar las empresas, no directamente políticos, porque pues de lo que se trata es de cómo lograr una administración eficiente, cómo establecer líneas claras, independientemente de la orientación que se le quiera dar. Yo sostenía que pues podemos entrar en la discusión de si que lo que se quiere es reconstruir una empresa del Estado como CFE o como Petróleos Mexicanos. Sabemos lo que opinamos, la gente nos conoce y nos ha escuchado durante años. Puede haber una visión distinta. Aquí el problema es un problema simplemente de números, yo creo, para empezar la discusión, que es si lo que se plantea como opción es rentable, es viable económicamente. Y a partir de ello, entonces, empezar a jugar con las cifras de manera tal que el proyecto que se plantee, llámesele refinación, llámesele importación de gasolinas o reducción de importación. Hay quien dice la actual administración no ve el problema de la energía en México como un asunto de seguridad nacional y tiene que verse como un asunto de seguridad nacional y por lo tanto hay que producir internamente para evitar depender del exterior. Hay gente que lo opina en el tema del gas, que creo que tiene un argumento muy válido en ese sentido, y quien dice que en gasolinas y en petróleo no es esa la opción. Pero estos nombramientos, lo que es interesante es ya no solamente que Coparmex haya protestado, sino las calificadoras salieron a gritar. Standard & Poor's por lo pronto y Moody's fueron las que dijeron, oigan, cuidadito, porque más allá de los nombramientos, los proyectos que están presentando no nos cuadran porque pueden generar endeudamiento para la empresa o para el Estado mexicano, y ahí es donde el asunto de la calificación se nos viene para abajo. Así es, Ezra. Yo te diría, mira, en cuanto a los nombramientos, efectivamente han sido polémicos, sobre todo el de Manuel Bartlett. Me parece que mucha de la polémica es por su pasado, ¿no? Político, ¿no? Como secretario de Gobernación, pero también, para ser justos,
creo que hay que reconocer que los últimos directores de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, pues tampoco han sido gente del sector, o sea, han sido gente que entiende de finanzas, pero no necesariamente que conocían los detalles, que son importantísimos en ambas empresas. El problema que enfrentan las empresas y el reto más que problema, yo te diría, y eso sí lo tiene muy claro la próxima administración, el equipo, es tienes que incrementar la producción de crudo, la producción de petrolíferos, entiéndase gasolina y diésel principalmente, y la producción de energía eléctrica en el país, porque si no, entonces, olvídate de si es un problema de seguridad nacional o no, lo que sí podemos tener es una escasez, particularmente en el caso de energía eléctrica, y eso pues deteriora o daña el aparato productivo, perjudica a los usuarios domésticos. Entonces, el objetivo está claro, la pregunta es cómo logras ese objetivo, y ahí es donde yo creo que se empiezan a enredar las cosas en paralelo a las personas que pongas a cargo de estas empresas. En el siguiente sentido, tú para generar más electricidad y para producir más crudo, eso es factible, pero necesitas invertir más y ni Pemex ni CFE tienen los recursos para hacerlo. Y la prueba de ello es, acabamos de conocer las cifras financieras de ambas empresas y ambas empresas tienen un déficit financiero, o sea, pérdidas ¿no? en contantes y sonantes, independientemente de lo que digan sus libros de contabilidad, del orden de 45 y 55 mil millones de pesos cada una, vamos a decir, en conjunto 100 mil millones de pesos para el primer semestre del año, falta el segundo semestre. Entonces, pedirle a una empresa que haga un esfuerzo de invertir más cuando tiene pérdidas, pues yo nada más digo, ¿de dónde lo sacas? Y si a eso le agregas algunos otros planteamientos que hemos escuchado, como el de perdonarle, ¿no? Las deudas a algunos de los usuarios, ¿no? que han acumulado usuarios de energía eléctrica, o que no quieres echar para atrás la reforma energética, pero que vas a ver, ¿no? cómo está la cosa, a ver si alguien que no sea Pemex puede venir a invertir y arriesgar sus recursos para producir más crudo, pues tú dices, esto realmente no le van a dar una solución, no van a alcanzar su objetivo de producir más, y si descuidan el manejo financiero de estas empresas, que está muy delicado, entonces el problema sí puede crecer y te puede afectar a nivel nacional, porque no solamente son las empresas más grandes de este país, las dos más grandes de este país, sino que tienen una incidencia sobre la actividad económica general. Yo creo que en el caso de energía es más evidente un fenómeno que ocurre en todo el gobierno, y es que los nombramientos se dan por lealtad, no por otra cosa. Y en el caso específico de energía, esa lealtad está puesta en términos de lo que ocurrió en los años 70. Tú en los años 70 necesitabas en Pemex a alguien que fuera de toda tu confianza, porque ahí es donde salía el dinero, y por eso pone a Octavio Romero, que fue su oficial mayor cuando él fue presidente del PRD, es decir, López Obrador, y cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. El asunto es que no va a llegar a un lugar en donde hay dinero, sino donde falta dinero, y eso pues es un asunto distinto. Y segundo, se privilegia esta idea también de los años 70 que tú comentabas, de seguridad energética, de soberanía, de nacionalismo. Por eso está Bartlett ahí. Bartlett estuvo durante décadas realmente enfrentando todo tipo de propuestas de reforma energética. Sorprendentemente ayer, como tú decías en la radio, ocurrió el milagro y de pronto vio la luz y dijo, la reforma eléctrica se queda porque está funcionando. Eso dijo, yo no se lo creo hasta que no vean los hechos. Hay que ver también, en el caso de la Secretaría, nombran a la señora Rocío Nale como secretaria y como subsecretario de Hidrocarburos a un personaje extrañísimo, un señor Maldonado, creo que se apellida. Monroy. Monroy. No, Sí. El señor que creó un centro de estudios estratégicos nacionales y que trae un rollo rarísimo acerca de la soberanía. Montoya, ahora sí ya estamos de acuerdo. Disculpen, Montoya. Ahí si lo pueden ver los amigos del auditorio, en YouTube hay una explicación de él sobre lo que hay que hacer en la energía, que parece sacado de los manuales estalinistas de los años 60 y 70. Bueno, el problema es que el señor va a tomar decisiones sobre una cosa que antes todo el mundo suponía que existía, que era la riqueza del subsuelo. Esto va a ser bastante complejo. Necesitamos gas. ¿Dónde puedes obtener gas en México? Pues usando fracking. Bueno, ya nos dijo López Obrador que no va a haber fracking.
Bueno, entonces, ¿cómo quieren resolver las cosas? Es decir, creo yo que el problema más importante que tenemos en el nuevo gobierno es esta combinación, por un lado, de lealtad en todos los que se nombran y de absoluta ignorancia acerca de los temas. Ninguno de ellos ha estado en posiciones de decisión en los últimos 20 años. El señor Bartlett, que sí estuvo en estas posiciones, lo estuvo hace 30. No se parece el mundo de hoy al de hace 30 años en nada, y en particular en energía menos. Y aquí el problema es, creo que es importante, es que la curva de aprendizaje choca. No solamente choca, sino que chocan con los dos proyectos. O sea, aquí tienes ya un proyecto encaminado y otro que trata de meterse y que estará conviviendo en los primeros años, el primer año, uno con otro, y no son compatibles. Entonces habrá que decidir cuál de los dos es el que funciona. Sí, pero no pueden funcionar en paralelo. Pero no es una cuestión de ideología o de enfoque, es una cosa de pragmatismo en el siguiente sentido. O sea, lo que van a tener que enfrentar estas personas cuando lleguen el primer día en su puesto en Pemex y en la CFE es, a ver, díganme cómo vamos a hacer crecer la producción de crudo 3%, 5%, 6%, y la de electricidad, cómo evitamos que haya más apagones que ya están existiendo en diversas partes del territorio nacional. ¿Cómo? ¿Ok? Y ahí es donde está la cosa encontrada, porque cuando tú ofreces que vas a congelar el precio de las gasolinas, aunque sea en términos reales, que nomás lo vas a subir con la inflación, cuando le perdonas lo que te deben algunos de los usuarios, pues ¿qué van a hacer? Pues que te van a dejar de pagar otra vez. Digo, no se necesita mucha imaginación. Entonces, en lugar de fortalecer la situación financiera de las empresas y permitir que alcancen el objetivo de producir más para beneficio de los mexicanos, sucede al revés. Es que dicen que están comprando muy cara la electricidad. Yo creo que lo que vamos a ver a partir del 1 de diciembre, y que me disculpe el 63% de mexicanos que adora al nuevo gobierno, va a ser caos e incompetencia. No veo que otra cosa pueda ocurrir. Es la opinión de Macario Esquetino, ahí está. Mauricio González Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.